Muy buenas tardes, señores estudiantes, bienvenidos al acompañamiento del día de hoy. Les saluda Griselda Frías, docente de la Unidad Educativa del Milenio Carlos Alberto Aguirre Avilés, en la asignatura Matemática. Hoy jueves 5 de noviembre del 2020 estamos trabajando con el proyecto número 3, la semana 3. La actividad a desarrollar es la número 4. El tema que vamos a tratar son los vectores. Para dar inicio al tema, vamos a hablar sobre un pequeño concepto de lo que significan los vectores. El vector es un segmento de recta contado a partir de un punto del espacio cuya longitud representa a escala una magnitud en una dirección determinada y en uno de sus sentidos. A continuación tenemos un ejemplo de un plano cartesiano. Como vemos allí, tiene el eje de las X, eje Y, y asimismo tenemos un vector, está sombreado de color rojo, que parte desde el origen. Entonces aquí tenemos los elementos que han conformado el vector son origen, módulo, dirección y sentido. Entonces el vector se forma desde un par de coordenadas dentro de un plano cartesiano. A continuación tenemos la representación gráfica de los vectores. Un vector se representa gráficamente como un segmento dirigido de recta de un punto P, llamado punto inicial o origen, a otro punto Q, llamado punto terminal o término. Una punta de flecha en un extremo indica el sentido, la longitud del segmento, interpretada con una escala determina la magnitud. A continuación tenemos un ejemplo de un plano cartesiano donde tenemos graficado un vector. Tenemos ya los valores de las coordenadas, el valor del eje de las X tenemos 4 y el valor de las eje Y es 3. Si unimos estos dos vectores, estas dos coordenadas, formamos el vector A. Nosotros lo identificamos el vector con una letra mayúscula del abecedario y sobre el vector una flecha que indica que es un vector. La actividad que el texto o la guía de esta semana nos propone es la siguiente. A partir de la información de las diferencias entre los países más amenazados por el calentamiento global, realiza las siguientes actividades. Dentro de las actividades a realizar tenemos la primera. Ubica los 10 países más amenazados por el calentamiento global en un mapamundi a escala y dibuje vectores. Posición: desde Ecuador hasta los diferentes países. Luego, exponlo en tu museo en casa. Como segunda actividad que vamos a realizar es trazar en un plano cartesiano con origen en Ecuador, determina un vector suma resultante de manera gráfica y analítica. Nosotros en pantalla vemos un mapa mundi donde tenemos ya resaltado a Ecuador con letra roja y un punto central, donde de allí es el lugar de origen donde va a salir vamos a elaborar un plano cartesiano. De ese lugar va a salir a cada uno de los 10 países, como nos solicita en la actividad, los países más amenazados por el calentamiento global. Para la elaboración de la actividad vamos a realizar el plano cartesiano que tenemos ya en pantalla de color rojo y el punto de origen es Ecuador. Entonces nosotros tenemos hacia los extremos los 10 países como son Filipinas, Japón, Alemania, India, Kenia, etc. 10 países. Están ya trazados los vectores y en cada vector está representando los kilómetros de distancia que existen entre Ecuador y los países que se están en este caso trabajando. Como la actividad nos dice en la parte de arriba, traza un plano cartesiano con origen en Ecuador y determina el vector suma resultante de manera gráfica y analítica. De esta forma nosotros estamos graficando en un plano cartesiano ya los 10 primeros países
que son amenazados por el calentamiento global. A continuación tenemos los países que hemos considerado para realizar la actividad. En cada uno de los países ya tenemos las coordenadas, las mismas que están identificadas con las primeras letras del abecedario y han sido graficadas en el plano cartesiano. Una vez que nosotros ya obtuvimos la suma total de las coordenadas, como tenemos el eje X y el eje Y, nosotros podemos aplicar la fórmula para despejar los vectores de los países. Como la primera fórmula, ustedes pueden apreciar en pantalla que nos dice que hemos sumado el eje de las X dándonos como resultado 42 y el eje Y 18, procedemos a aplicar la fórmula para despejar estos vectores. Entonces 42 elevamos al cuadrado dándonos un resultado de 1764 y 18 al cuadrado 324. La suma de los dos vectores nos ha dado los 2088, sacándole la raíz cuadrada, como resultado tenemos 45,69. De la misma forma, nosotros vamos a trabajar con cada uno de los países que tenemos en pantalla. Trabajamos con las coordenadas. Como un ejemplo tenemos Ecuador con Alemania con la distancia de 10.065 kilómetros. Tenemos el literal C que vamos a despejar, en este caso, las coordenadas aplicando la fórmula. Entonces tenemos 11 al cuadrado 121, 6 al cuadrado 36. La suma de los dos valores nos da 157. Si a este valor nosotros le sacamos la raíz cuadrada, tenemos 12,52. Ese valor que hemos obtenido va a ser dividido por los kilómetros de distancia, en este caso los 10.065 kilómetros. Al dividir tenemos un resultado de 803,9. Ese valor, si lo redondeamos, tenemos un valor de 804 kilómetros. Entonces, esa es la distancia que tenemos entre Ecuador y Alemania. Como actividad, vamos a desarrollar, mis queridos estudiantes, cada una de las coordenadas. Vamos a despejar mediante la fórmula, vamos a despejar los vectores. Entonces, mis queridos estudiantes, esta es la actividad que se propone para la próxima clase. Bien, mis queridos estudiantes, los animo a continuar con ese mismo entusiasmo y dedicación, esperando triunfos para cada uno de ustedes, mis queridos estudiantes. Bendiciones totales. Muchísimas gracias por su atención.